¿Te has preguntado alguna vez cómo podrías transformar tu vida de una manera impresionante, recuperando tu libertad y viviendo de forma más plena y auténtica? Los 4 acuerdos, basados en la sabiduría tolteca, ofrecen una fórmula secreta que ha impactado profundamente a muchas personas, incluido yo mismo. Este libro, escrito por Don Miguel Ruiz, nos lleva a un viaje de autoconocimiento donde descubrimos de dónde provienen nuestras creencias limitantes y cómo liberarnos de ellas para vivir una vida más plena y auténtica. Los 4 acuerdos se basa en creencias de la cultura indígena mexicana tolteca. La tradición tolteca cuenta que hace 3000 años, un humano que estudiaba para ser curandero se despertó y comprendió que estaba hecho de luz y estrellas, y que existía entre esas estrellas. Llamó a las estrellas tonal y a la luz entre las estrellas nahual. Se dio cuenta de que la vida es la que crea la armonía entre los dos. La vida es la fuerza del creador. El curandero llegó a algunas conclusiones profundas. Todo lo que existe es una manifestación de Dios. Los humanos, en su verdadera forma, son amor y luz y reflejan a Dios. Esta comprensión le permitió verse a sí mismo en todo y en todos lo que le rodeaba. Desafortunadamente, cuando intentó compartir este conocimiento con otros, ellos no lo entendieron. Estuvieron de acuerdo en que él era una encarnación de Dios, pero cuando trató de explicarles que ellos también eran igual de sagrados, no le creyeron, no pudieron verlo. El curandero comparó todo con un espejo. Todos tenemos la capacidad de vernos a nosotros mismos en todo lo demás, pero nuestra existencia humana, denominada sueño, nubla nuestra visión. Imagínate una pared de humo o niebla entre los espejos. Los humanos somos los espejos, pero la pared de humo nos impide vernos en todos y en todo lo demás. El curandero se llamó a sí mismo espejo humeante, para transmitir la idea de que podía verse en todos los demás, pero las personas no se reconocían debido al humo que había entre ellos. Todo esto puede resultar un poco confuso, pero el punto es el siguiente. El espejo humeante simboliza que no estamos viendo quiénes y qué somos realmente. No vemos a los demás tal como son en realidad. No estamos viendo que en el fondo todos somos iguales. Al adoptar los 4 acuerdos esbozados en este libro, disipamos la niebla y comenzamos a vernos a nosotros mismos y a los demás con claridad y mayor comprensión. Bienvenidos a Mentes en Construcción. Yo soy Alex de la Torre y hoy en Mentes en Construcción quiero hablarles sobre uno de mis libros favoritos, uno que ha tenido un impacto profundo en mi vida. Después de 3 años desde que hablé por primera vez sobre este libro, he decidido hacer otro episodio sobre él porque acabo de releerlo y creo que es importante volver a hablar de él. ¿Qué son los 4 acuerdos? Los 4 acuerdos de Don Miguel Ruiz es un libro verdaderamente mágico e increíble. Ha transformado la vida de muchas personas, incluida la mía. Desde que lo leí he intentado aplicar sus enseñanzas en mi vida diaria. En este libro, Don Miguel Ruiz nos lleva a un viaje para entender de dónde provienen nuestras creencias limitantes, aquellas que nos impiden ser felices y nos causan sufrimiento. Comencemos hablando sobre la domesticación del ser humano. El mundo está lleno de miseria y sufrimiento. Somos duros unos con otros, pero aún más duros con nosotros mismos. Muchos de nosotros estamos insatisfechos, infelices y sin alegría. ¿Pero por qué? El marco de nuestro mundo nos ha sido transmitido. Fuimos entrenados como animales. Aprendimos cómo comportarnos, qué es aceptable y qué no, qué creer, qué está bien y qué está mal. Nada de esto nos fue enseñado por nuestra elección. Aprendimos un idioma que no fue nuestra elección. Ni siquiera elegimos nuestros propios nombres. Este proceso se llama la domesticación del ser humano. Luego utilizamos este sistema de creencias que nunca elegimos para criticarnos a nosotros mismos y a los demás. No es de extrañar que a veces nos sintamos impotentemente infelices. Pero hablemos de acuerdos antiguos o viejos acuerdos. Todo lo que aceptamos como es un acuerdo. Pero muchos de estos acuerdos nos perjudican a nosotros mismos y a los demás. Por ejemplo, piensa en un adolescente que se mata de hambre para encajar. Piensa en alguien que permanece en una relación infeliz porque es todo lo que sabe. Si queremos una vida de alegría, debemos romper estos acuerdos dañinos que promueven el sufrimiento y el fracaso. Pero te preguntarás, ¿cómo? Nos sentimos impotentes porque crear y mantener todos estos acuerdos negativos ha absorbido nuestro poder personal. La respuesta es que debemos cambiar los acuerdos. Empecemos hablando de los 4 acuerdos. Hay 4 acuerdos poderosos que recuperarán nuestro poder personal y nos ayudarán a romper el ciclo peligroso en el que nos encontramos. No será fácil y necesitaremos de mucha fuerza de voluntad, pero si lo logramos, transformaremos nuestras vidas. El primer acuerdo de los 4 acuerdos es: sé impecable con tu palabra. Este acuerdo se refiere al poder de nuestras palabras para crear o destruir. Cuando somos impecables con nuestra palabra, significa que hablamos con integridad.
diciendo solo lo que realmente queremos decir. Esto implica detener nuestro diálogo interno negativo, como decirnos a nosotros mismos cosas como soy estúpido o lo que sea. También implica abstenerse a chismear o hablar de otros de manera negativa. Ser impecable con nuestra palabra tiene un impacto profundo en nuestra vida. Nos ayuda a ser más felices y estar en paz con nosotros mismos. Cuando nos volvemos impecables con nuestra palabra, el amor reemplaza al miedo en nuestras vidas. Además, disminuye el número de conflictos que experimentamos, ya que nuestras palabras se vuelven más conscientes y positivas. Por ejemplo, imagina que tienes un amigo que constantemente se critica a sí mismo diciendo cosas como soy un fracaso o nunca hago nada bien. Si este amigo comienza a practicar el primer acuerdo y se vuelve impecable con su palabra, comenzaría a cambiar su diálogo interno negativo y hablarse a sí mismo con más amor y compasión. Esto podría tener un impacto significativo en su autoestima y bienestar emocional. En resumen, el primer acuerdo nos enseña a ser conscientes del poder de nuestras palabras y a utilizarlas de manera positiva y constructiva, lo que puede mejorar nuestra vida y nuestras relaciones con los demás. El segundo acuerdo de los 4 acuerdos es no te tomes nada personalmente. Este acuerdo nos invita a comprender que las opiniones y acciones de los demás no tienen que afectarnos personalmente. Cuando alguien nos critica o nos juzga de manera negativa, en realidad están reflejando su propia percepción y realidad, que puede estar influenciada por sus propias experiencias y creencias. Algunos puntos claves de este acuerdo son: no es personal. Las opiniones de los demás, ya sean positivas o negativas, no tienen que definir quiénes somos. Cada persona ve el mundo desde su propia perspectiva, por lo que piensan de nosotros no necesariamente refleja nuestra verdad. Otro punto es: cada quien sabe su verdad. Cada persona tiene su propia verdad y percepción del mundo, que puede diferir de la nuestra. Lo que alguien piensa de nosotros está más relacionado con su propia realidad que con la nuestra. Otro punto clave: los problemas de los demás. Cuando alguien se enoja o actúa de manera negativa hacia nosotros, muchas veces están proyectando sus propios problemas y frustraciones. Aprende a no tomarlo personalmente. Eso nos permite estar en paz, tener paz interior y no absorber la negatividad de los demás. Por ejemplo, si alguien te critica por tu trabajo, en lugar de tomarlo personalmente y sentirte herido, puedes recordar que la opinión de esa persona es solo una perspectiva subjetiva y no necesariamente una verdad absoluta. Esto te permitirá mantener una actitud más equilibrada y comprensiva hacia esa persona sin afectar tu autoestima o bienestar emocional. En resumen, el segundo acuerdo nos enseña a ser más conscientes de cómo percibimos las opiniones de los demás y a no dejar que afecten nuestra autoestima o nuestra paz interior. Al practicar este acuerdo podemos mantenernos más abiertos y vulnerables al amor y la conexión con los demás. Pasemos al tercer acuerdo. El tercer acuerdo de los 4 acuerdos es no hagas suposiciones. Suena difícil, pero es increíble. Este acuerdo nos insta a ser conscientes de nuestra tendencia a hacer suposiciones y a comprender cómo estas pueden conducir a malentendidos y conflictos innecesarios en nuestras vidas. Algunos puntos clave de este acuerdo son: evitar malentendidos. Hacer suposiciones puede llevar a interpretaciones erróneas de las acciones y palabras de los demás. Estos malentendidos pueden generar conflictos y resentimientos. Otro punto clave: buscar la verdad. En lugar de hacer suposiciones, se nos anima a hacer preguntas y comunicarnos de manera abierta y honesta para llegar a la verdad. Esto requiere coraje y disposición para aceptar la realidad, incluso si es dolorosa. Otro punto: tomar acción. Para dejar de hacer suposiciones es importante tomar acción y establecer el hábito de buscar la verdad en lugar de asumir. Esto implica comunicarse de manera clara, directa con los demás para evitar malentendidos. Por ejemplo, imagina que asumes que un amigo no te invita a una fiesta porque no te considera lo suficientemente importante. Esta suposición puede llevar a resentimientos y alejamiento en tu relación. Sin embargo, si en lugar de hacer suposiciones te comunicas con tu amigo y descubres que no te invitó porque pensó que estarías ocupado, el malentendido se aclara y se evita el conflicto. En resumen, el tercer acuerdo nos enseña la importancia de ser conscientes de nuestras suposiciones y cómo éstas pueden afectar nuestras relaciones y decisiones. Al dejar de hacer suposiciones y buscar la verdad, podemos evitar malentendidos y conflictos y tomar decisiones más informadas y conscientes.
El cuarto acuerdo de los 4 acuerdos es: haz siempre lo mejor que puedas. Este acuerdo es fundamental porque permite que los otros 3 acuerdos se arraiguen más profundamente y sean más efectivos en nuestra vida diaria. Sin embargo, es importante entender que nuestro mejor esfuerzo puede variar de un momento a otro, dependiendo de nuestras circunstancias y estado emocional. Algunos puntos clave de este acuerdo son: adaptabilidad. Reconocer que nuestro mejor esfuerzo puede cambiar según las circunstancias nos libera de la autoexigencia excesiva y nos permite ser más compasivos con nosotros mismos. Aprender a decir no y sí. Aprender a decir no cuando sea necesario nos permite enfocar nuestro tiempo y energía en aquellas cosas que realmente importan y nos inspiran, permitiéndonos hacer nuestro mejor esfuerzo en ellas. No juzgar el pasado. Dejar atrás el pasado y no juzgar nuestro comportamiento pasado nos libera de la carga del arrepentimiento y nos permite concentrarnos en hacer lo mejor que podemos en el presente. Por ejemplo, imagina que has estado siguiendo un programa de ejercicio regularmente, pero un día te sientes agotado y sin energía. En este caso, tu mejor esfuerzo podría ser hacer una sesión de ejercicio más corta y menos intensa, o descansar en lugar de forzarte a hacer una rutina completa y arriesgarte a lesionarte debido a la fatiga. En resumen, el cuarto acuerdo nos enseña a hacer siempre lo mejor que podemos en cada momento, siendo conscientes de nuestras limitaciones y circunstancias. Al hacerlo, liberamos a los otros 3 acuerdos para que funcionen de manera más efectiva en nuestra vida, creando así una vida nueva y más feliz. Los 4 acuerdos nos ofrecen un modelo positivo para vivir nuestras vidas, pero para realmente experimentar la libertad que prometen, necesitamos romper con los viejos acuerdos dañinos que nos limitan, y hay 3 formas clave de hacerlo. 1. Enfrentar nuestros miedos. Reconocer y confrontar los miedos que nos impiden vivir plenamente. 2. Obtener control sobre nuestras emociones y aprender a perdonar. Liberarnos del peso emocional del resentimiento y la ira nos permite vivir con más ligereza y compasión. 3. Vivir cada día al máximo. Recordar que la vida es fugaz y aprovechar cada momento nos ayuda a apreciar y disfrutar más plenamente cada experiencia. Cuando seguimos los 4 acuerdos, abrimos la puerta a una vida más plena y feliz. Ganamos la capacidad de vivir sin miedo al juicio, manteniendo nuestros corazones abiertos a los demás y a nuevas experiencias. También desarrollamos la valentía de correr riesgos y la capacidad de disfrutar verdaderamente de la vida. En lugar de vivir en una neblina de confusión, vemos claramente el amor que nos rodea. En conclusión, al adoptar los 4 acuerdos podemos crear nuestra propia versión del cielo en la tierra, utilizando nuestra imaginación y una nueva perspectiva para visualizar una vida más feliz y plena. Este libro es una guía inspiradora que nos motiva a vivir con autenticidad y alegría. Espero que este episodio haya sido tan inspirador para ustedes como lo fue para mí y les anime a leer este maravilloso libro y embarcarse en su propio viaje de crecimiento y desarrollo personal. Gracias por acompañarme en este viaje y recuerda, haz de tu vida la mejor película, sé el protagonista de tu historia y recuerda suscribirte y darle like y comparte si crees que esta información puede ser útil para alguien más. Hasta la próxima.